Estoy involucrada con una organización que se llama Tribal Wisdom Ujú. y estamos conectándonos con abuelos de otras tradiciones, tratando de reactivar la conciencia de los pueblos originarios en la conciencia actual, ¿no? Y llevando eso también a los jóvenes. Y esta vez conversando dice, pero necesitamos llegar a niveles más altos donde se toman realmente las decisiones que forman la sociedad, ¿no? O sea, en el liderazgo empresarial. Sí, Que una de las ideas fue entrevistar a gente de la escuela que está en entendimientos y cómo la práctica de los 7 códigos andinos le ha ayudado a desenvolverse en su terreno, ¿no? uh, sí, sí, sí. Bueno, em, Primero tú cuéntanos, dime quién eres y qué haces, cuál es tu emprendimiento y cómo empezaste y ahí me puedes contar toda la historia. Yo, bueno, soy Mariana, ¿no? Vivo en Argentina, nací en Argentina, así que siempre viví acá y soy de Argentina. Ujú. Y creo que, bueno, como bastante gente, uno empieza, o sea, la vida te empieza a llevar por un montón de dificultades, ¿no es cierto? Un montón de dificultades, y bueno, y uno empieza a buscar respuestas, porque dice, ¿cómo? Y bueno, entre todas esas dificultades, las mías fueron más físicas, ¿no? O sea, yo empecé a enfermar mucho, empecé a tener de esas enfermedades incurables que Ajá. decía la medicina convencional. Entonces, claro, yo, digamos, mi actividad anterior, o sea, yo soy de profesión abogada, y a su vez, antes trabajaba para lo que es la policía sería el estatal, de la provincia, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. En este caso, provincia de Buenos Aires, o sea, no la nacional, sino la de la región. Ya. Em, entonces, bien estructurada, bien en Súper el bueno y en el estructurada. malo. Y en esa estructura, en el bueno y el malo, yo confiaba siempre justamente en la estructura. Lo que me hizo el shock fue cuando la estructura científica, por ejemplo, me dijo, acá ya no, hasta acá llegó la ciencia, no hay más respuesta. Ya. Y claro, ese fue el shock en el cual, bueno, uno empieza a moverse y empieza a buscar. Y bueno, y tengo la bendición, por así decirlo, de encontrar entre todos esos caminos, porque uno, bueno, todos caímos siempre por lo mismo, ¿no? Empezar por el yoga y bueno, y la metafísica y averiguar todo eso. Y no, la biodecodificación y bueno, todo un montón de cosas, pero había algo que no me cerraba. Y en una de esas encuentro en un video a Nicolás. Sí, creo que casi todos lo hemos encontrado en un video. Todos lo hemos encontrado en un video, Nicolás. Bueno, pero resulta que cuando lo encuentro a Nicolás, escucho el video, primero que se me sale el corazón porque era como digo, wow, lo sentía como de mi familia, ¿no? Exacto. Y después eh, que estaba dando respuestas a todas mis preguntas internas, ¿no es cierto? O Ujú. sea, todas esas preguntas que uno se hace o que habla con sus familiares, o que habla con la gente, qué sé yo. Y todos te dicen, y no, y es, qué sé yo, y nada, y es así, o son, bueno, y ahí es donde, en realidad fui primero, yo lo que primero que hice fue hacer el viaje, fui a Perú, fui a hacer todo el viaje con Nicolás, y ahí me enteré que había tenido una escuela, porque no sabía no me había enterado que tenía una escuela. ¿En qué año Y bueno, fuiste tú a Perú? en el 2017. Ah, el año después que yo estuve el 2016. Ah, mira. Sí. Bueno, en el 2017 yo fui en agosto.
del 2017, con un grupo español. Ah, ok. Así que voy y bueno, no, quedé, o sea, totalmente fascinada porque digo, bueno, ahora tiene respuestas. Además, lo que yo iba investigando, lo que iba viendo, era como de gente muy antigua, que ya estaba fallecida, y para mí era como un cuento. Yo digo, bueno, esto es un cuento más, es una cosa más. Y el conocer a Nicolás y conocer la escuela, dije, ala, esto está vivo, esto existe, no es que no existen más los originarios, o sea, porque también, no sé, acá, por lo menos en Argentina, es como que decir, bueno, no, los indios no existen más, no hay originarios, no hay esto, no hay otro. Ahora Sí, ya ha cambiado, ¿no? Pero sí, en su momento era todo como que era un cuento de hace mucho tiempo y no existía más nada. Entonces, encontrarse con todo eso vivo fue un regocijo impresionante. Y bueno, claro. y entrar en los códigos andinos fue un desestructurar mi mente totalmente, porque, bueno, vos sabés, Marce, el primer, el código que a mí digamos, me desestructuró fue el ancha, ¿no? O sea, lo de la verdad y lo de lo bueno y el malo, que no hay ni bien ni mal, y yo digo, pero ¿cómo? Claro, yo venía de un sector en donde podíamos decirle había mucha maldad, ¿no? Y Mm. uno tenía que proteger a esa A los de los buenos contra los malos y bueno, y todo un montón de cosas, y las víctimas y qué sé yo qué. Este, Así que bueno, para resumirlo un poco, ahí ya se me hizo todo un cambio, digamos, estructural. Y además, bueno, de poder empezar a sanarme, yo vivía internada una vez al año, más o menos, en Ah, alguna clínica, en algún hospital, siempre tenía algo y terminaba internada porque no me encontraban tampoco bien qué era lo que tenía. Bueno, a partir de todo este camino, no me internaron más en ningún. fascinante, fascinante. Solamente voy a las clínicas, a los hospitales a acompañar a alguien, ¿no? O algún familiar o alguna cosa. Yo ya ahora voy de acompañante, ya no soy la que me interno. Es Mucho más cómodo. mucho más cómodo. Ya ser partícipe del otro lado y no ser, digamos, el actor principal es una maravilla. Exacto. Eso me cambió 100% porque uno realmente, cuando las personas, o sea, físicamente estás mal, no hay nada bien en uno, ¿no? Porque Además, justamente no puede haber mayor evidencia de que esto es algo que realmente, si lo incorporas, te puede transformar la vida, literalmente. totalmente, totalmente. Y eso como digo simple a nivel físico, porque después yo seguí transformando, ¿no? Claro. Eh, en esa transformación dije, bueno, o sea, logro esos pasos y digo, bueno, también quiero transformar mi vida, porque ahí me di cuenta, si bien siempre estuve en como una especie de ámbitos de servicio, ¿no? Ujú. Y sigo estando, digamos Ah, ahora desde otro lado sigo estando, pero ya no podía cumplir ese servicio como yo quería. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una estructura en donde te dicen cómo tenés que hacer así, asá, y no hay posibilidad de creación, no hay posibilidad de otra mirada, no hay posibilidad de que uno ejerza las cosas de otra forma. Entonces tuve que salir del sistema. claro. Así que eso también me ayudó toda la escuela, los códigos andinos y todo, porque creo que si no, nunca lo hubiese podido hacer, porque yo renuncié, por ejemplo, a mi trabajo ese del Estado, ¿no? Que era un trabajo estatal, donde estaba a 6 años de obtener una especie de retiro. Mm, Después a la profesión, digamos también, donde ya tenía también todo un estudio conformado con socio, eso dije, bueno, acá le dejo a mi socio
Le dejo las cosas a mi socio y si bien la profesión uno no se la deshace, pero bueno, ya no la ejerce dentro del ámbito, ¿no? Del ámbito del estatal también, del Claro, juzgado, del juicio. dentro de la estructura. Exacto, dentro de la estructura. Entonces, esas decisiones fueron muy importantes al haber incorporado los códigos, al haber incorporado todo esto de lo que es el mercader, ¿no? Lo que es el guerrero, lo que es el mago, utilizar, ¿sí? Todas las cuestiones de los rituales para uno volver, yo digo, es volver esos pedacitos de alma o de espíritu que uno ha dejado en las cosas que supuestamente no podía hacer o que tenía que hacer de determinada manera. Entonces es como que uno deja esos pedazos de energía ahí trabados y cree que de ahí no puede salir y no puede ver más allá. Entonces es como que uno tiene la visión acotada a un solo espectro de luz, por así decirlo, ¿no? Claro. Y, y entonces logré decir, bueno, a ver, pero ¿cómo hago para trascenderme a mí misma? Si yo obtengo un beneficio, digamos, que después me paguen, ¿cómo hago? Porque todo es en un camino iniciático, ¿no? Y en un camino de transformarse uno mismo y de lograr decir, bueno, a ver, ¿cuánto de todo esto me involucra a mí y yo puedo transformarlo? Y en ese camino agarré y dije, bueno, si yo me quedo a esperar ese retiro o esa jubilación, 6 años no son nada, pero a su vez son mucho. Y si yo me quedo en esos 6 años que no son nada, tampoco voy a saber después si realmente me trasciendo y puedo lograr, por así decirlo, mi propio sustento, el cambiar totalmente la estructura, el salir de todos estos fundamentos, que además uno también se da cuenta que lo hace por una cuestión, uno estaba en ese camino por la familia, ¿no? O sea, eh, todo, o sea, todo tiene una profundidad mucho más allá, ¿no? Porque Ujú. claro, uno estaba haciendo una especie de fotocopia de, eh, de la familia, por así decirlo, ¿no? Esa fotocopia no estaba cómoda, por eso me enfermaba, por eso, o sea, nunca encajaba, por así decirlo, en el ambiente tampoco, porque siempre era como una cosa diferente o distinta. Y bueno, tomé la decisión, pude tomar la decisión y salir de ahí y empezar a hacer todo, digamos, un acompañamiento a la gente y empezar a transformar todas estas cuestiones de las relaciones con la tierra. Entonces ahora, si bien empecé primero con talleres, con cursos, con charlas, con atenciones personales, bueno, ahora estamos abriendo una fundación que se llama Eco de la Tierra, y Sí. que está más que nada basada en la enseñanza, pero en una enseñanza diferente, ¿no? O sea, una enseñanza ya donde, por ejemplo, va a haber los chicos que puedan estar en contacto con la tierra y empezar a aprender de los animales, de las plantas, del contacto con las piedras, del desarrollo de la intuición, del desarrollo de la imaginación, las personas también, por supuesto, ¿no? El contacto con la naturaleza, empezar a leer todo, las funciones, ¿no? De los organismos, Precioso, todo, precioso. claro. Y ahí vamos, y empezaron a aparecer también personas afines, ¿no? Mm, O sea, empezaron solo, solo, bueno, nosotros sabemos que no es solo, pero, ajá. por ejemplo, antes de hacer una publicación o algo, una de las chicas que ahora está trabajando con nosotros eh, me manda un mensaje al celular, que no sé si necesitaba personal, bueno, una chica que hace Reiki, y, digamos, y que también están buscando esta forma de cambiar las relaciones y de brindar algo a la comunidad, pero ya no desde una estructura eh, donde sea todo rígido, ¿no? Ujú, Sino más ujú. bien donde sea colaborativo, donde pueda estar las voces de todos, donde de eso, bueno, se haga algo en común, por ejemplo, donde las relaciones entre los que se trabaja en la fundación ya nosotros nos pusimos de acuerdo y decir, cuando hay un conflicto,
lo arreglamos con una constelación. Exacto, exacto. Entonces es aprender a construir, pero ya desde la responsabilidad propia de cada uno, de las realidades, de las sanaciones también de cada uno, porque todos seguimos trascendiendo cosas y seguimos em, ¿Cómo, como con cómo desafíos, ¿no? Exacto. Tú empezaste con tu propia transformación, pero luego te conectaste con más gente y la gente que trabaja contigo ha sido partícipe de tus talleres y de tus charlas y de todo eso. Claro, sí, y a su O vez ha vamos venido, creciendo. o ha venido No, no, gente no. de afuera. Ha venido, unos que han venido de afuera, ¿sí? Ujú. Y otros que ahora están participando. Pero, a ver, ¿Cómo, Marce, cómo creas la cultura esa dentro de tu organización? ¿cómo la creamos? Ujú, Bueno, la creación, por empezar, es decir, bueno, hay una dirección, ujú, ¿no? De que la hacemos entre todos, siempre hay una propuesta, cada uno busca donde se siente más cómodo, ¿no? Por ejemplo, una de las chicas se siente más cómoda con el tema de las redes, ujú. con el tema de hacer videos y todo eso. Otra es más musical, Ya. entonces le gusta más el tema de la música, junto con el otro que también es más de percusión. A mí, yo me siento bien cómoda en la resolución, ¿sí? Ujú, De cuando hay resolución, digamos, de conflictos, o sea, bueno, falta algo, dónde lo podemos conseguir, cómo podemos acercarnos, o sea, qué vías tenemos para acercarnos a alguna otra área que por ahí no tiene nada que ver, e ir a acercarnos ahí. Soy cómoda también hablando. Entonces por ahí soy la que voy conectando más ahí, como la cara más expuesta, ¿no? ya, O ya, sea, ya. vendría a ser así, pero todo se hace en reuniones y se charla, y lo que está siempre estipulado es eso, conflicto, hacemos una constelación, y cuando alguien decida cambiar porque ya, no sé, no le motiva más lo que hace, o eso se cambia y se busca ver qué es lo que puede brindar Ujú, dentro de esta estructura que todavía, o sea, recién se está conformando, ¿no? O sea, claro. porque vamos entrando también, la sociedad todavía no está muy preparada, o sea, creen que son cosas como muy holísticas, o por ahí que no, es algo para relajarse un rato, Ujú, eh, o para, exacto. y sin embargo lo que nosotros estamos apuntando en realidad es a una nueva forma de aprendizaje, ¿sí? O sea, es empezar a salir, obviamente que es una cosa privada, porque bueno, el Estado no tiene su estructura, pero por lo menos una opción que sea paralela, ¿no? Una opción paralela para a ver qué pasa, ¿no? O decir, bueno, animar a la gente que participe, a ver qué pasa, a los chicos sobre todo también, que están bastante desconectados con el asunto de terrestre, y tienen, yo les veo mucha como ansiedad, ¿no? Con respecto, o sea, el estar mucho en las pantallas, mucho con el tema del celular y todo eso, genera un sobreestímulo que no lo descargan porque no tienen un contacto con su cuerpo físico tampoco real, ¿no? De cómo descargar. Exacto, exacto. Entonces, Además, eh, lo que dices es muy importante porque eso de que el Estado todavía no ha adoptado una nueva manera de estimular el potencial de la gente, pero no hace falta luchar contra el sistema tampoco, y justo porque ahí está el conflicto, y ahí más conflictos no hacen falta, ya hay suficientes. claro. Pero justamente esa mente independiente de que tú puedes crear tu propio espacio y dentro de tu espacio tú puedes crear tu propio sistema y desarrollarlo. Y Ujú. lo que veo ahí de muchísimo valor es de que se evalúa la gente
y el potencial inherente que tiene cada cual y de acuerdo a su propio interés y de acuerdo a eso hay un desarrollo orgánico del emprendimiento, ¿no? Y va variando de acuerdo a cómo va variando la gente. Exacto, yo creo que eso es fundamental en la organización, o sea, la organización nueva ya no puede ser una estructura donde uno durante 20, 25 años o 30 años está haciendo lo mismo. O No, sea, no, porque si uno se pone a mirar su propia historia, ¿no? Uno entra siempre a algún lugar entusiasmado. Uno exacto. entra en un lugar entusiasmado porque, bueno, cuando uno nosotros que tenemos ya unos años, ¿no? Bueno, lo nuevo y cómo se hace y a ver qué, y cómo podemos hacer tal cosa y tal otra, y uno empieza a aprender y en ese aprendizaje uno siempre está como motivado. Pero claro, el aprendizaje tenía siempre una especie de techo, porque dicen, hasta acá puedes llegar, más de acá, aquí quedaste. Exacto. Entonces, en ese hasta acá podés llegar, es ahí donde las personas, yo creo que empiezan a perder su espíritu, por así decirlo, ¿no? Y Literalmente. claro, y entonces quedan ocupando un espacio por un pago de dinero y pasan a ser una especie de robot, o sea, Exacto, es una pieza pasamos. de la maquinaria y si la pieza no funciona, se descarta Se la pieza. descarta y viene otra y ocupa, claro, entonces yo creo que eso ya no se puede trabajar así, o sea, si la persona no está contenta con lo que hace, no está entusiasmada, no ve crecimiento para sí mismo y para los otros, Exacto. em, no hay forma de que eso tenga algo impactante, ¿no? Sino que sería solamente una producción de nada, de dinero Exacto. o de materia, porque sí. Pero Entonces, por otro lado también mencionas la responsabilidad de cada uno, porque sí, no hay esa mentalidad paternalista de que todo tiene que estar organizado al gusto del empleado, pero el empleado también es parte del proceso creativo. claro, exacto, exacto. Y que nada, justamente nada es fijo. Ahora las tareas están dadas así, pero mañana me corro yo y surge otro que le gusta más o tiene ganas de desarrollar esa parte, y después se va viendo, pero lo que tiene que como sería el primordial, sería la función, ¿no? La función de la estructura. La función de la estructura es la enseñanza, brindar a las personas otra forma paralela de desarrollar sus habilidades, de sus talentos, de conectar con la intuición primordial, con el arte, con la ciencia, con lo que sea, pero ya desde fuera de la estructura Ujú. y después la organización interna de los que brindan eso totalmente flexible también, porque si no creo que se pierde eso, ¿no? Se pierde esa cuestión. Y bueno, y es muy importante el trabajo personal de justamente de las personas que integran un lugar así, ¿no? Exacto. Eso, claro, eso es lo que se ha planteado desde base, decir, bueno, por eso los conflictos, o sea, se sabe que vamos a tener conflictos porque uno tiene siempre conflictos, la vida tiene unos conflictos y nosotros lo pasamos a llamar desafíos. Entonces, bueno, cuando hay algo que está trabado, si es desafío de la estructura de la que uno va trabajando, se hace la constelación. Y cuando uno tenga un desafío personal, porque todos tienen familia, tienen sus cuestiones que van pasando también a nivel individual, bueno, que tenga el sostén y el apoyo de sus compañeros también, ¿no? Exacto. Que sea también una estructura, que sea una familia más grande, Ujú. una cosa así, ¿no? Que uno vele por la comunidad, o sea, medio como el espíritu sería, digamos, dentro de una ciudad, ¿no? Porque bueno, yo vivo en una ciudad, pero dentro de una ciudad un espíritu de nuestras comunidades originarias, por así decirlo, ¿no? Exacto. Integrando, integrando las cosas, o sea, no descartando ni la tecnología, ni las cosas de la ciudad, pero
sí sabiendo que hay otras formas que también se pueden incorporar. Por ejemplo, el lugar acá donde funciona, si bien es una ciudad pequeña, pues una Ujú. ciudad de 150.000 habitantes, tiene sierras acá donde yo vivo, ¿no? Tiene Ya, unas sierras pequeñas también de unos, la más alta creo que tiene 900 metros, no llega a 1000, ya. son sierritas pequeñas. O sea, mucho más Eh, altas que en Holanda. Estamos aquí ah, bajo el nivel del mar. bueno, bueno, bueno. Entonces estamos un poquito más altos. Sí, sí, Eh, sí. y entonces aprender, o sea, el cultivo, ¿sí? Aprender los animales, o sea, aprender las cuestiones orgánicas, que todo se puede tener incluso en una ciudad. Y aunque uno no tenga espacio, bueno, acá hay espacio, pero el que no tenga espacio lo puede hacer en una maceta, que siempre hay alternativas, el vecino puede dar, o sea, el conocer la comunidad también. O Exacto. sea, volver a eso. Mm. Yo creo que el valor más grande es darle más prioridad a las relaciones, a la calidad de las relaciones entre personas y con el entorno, que al resultado en sí, porque si las relaciones están mal, el resultado no va a llegar. Pero si las relaciones Es son buenas, el resultado es garantizado. claro, exacto. O sea, Ujú. es volver a aprender a relacionarnos entre nosotros los seres humanos, que ya es complejo, pero a Sí, su vez también con la naturaleza, que por ahí, bueno, es más fácil que empiecen a relacionarse bien con la naturaleza, con los animales, con las plantas, y después llegar al ser humano. exacto. Eh, pero hay que relacionarse porque por ahí la parte más joven, justamente, se relacionan por medio, a veces están adentro de la misma casa y se relacionan por el teléfono. O sea, Sí, sí. ¿cómo me voy a mandar un mensaje? Estoy en la misma casa y me estoy mandando un mensaje, pero o sea, O sea, ese miedo de ser uno mismo, ¿no? exacto, de expresar, de ver tu cara o incluso la autoimagen, ¿no? Sí, Muchas personas o muchos chicos ahora tienen miedo de verse en la misma pantalla o no les gusta, claro. porque hay hay una creación de muchas ideales o muchas cosas como si viviésemos en una película, ¿no? De Hollywood. Y y se olvidan de que que hay un mundo, ¿no? Hay todo un mundo maravilloso, que también es maravilloso, pero es diferente, es más concreto, es más real, es más mágico incluso, ¿no? Exacto, exacto. Había un filósofo moderno japonés, le ha llamado a eso adicción al positivismo, que todo tiene que ser lindo, precioso, y y tratando de tapar lo negativo, perdemos autenticidad. Exacto, Ah, exacto, sí. exacto. Y el tema es que paraliza, ¿no? Yo Mm, veo muchas personas paralizadas ante un conflicto o ante un desafío. El realmente el cuerpo emocional está totalmente desfasado, ¿no? eso Porque no nos han enseñado a ser conscientes de nuestras emociones y y las tenemos ahí sin desarrollar, expresándolas a lo bruto a veces, ¿no? claro, Y eso claro. eso es lo que hace falta madurar para poder mirar sin ninguna, es parte natural nuestra, ¿no? Ujú. Sí, 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 totalmente. Bueno, y a eso apunta también, por ejemplo, esto nuevo, todo, o sea, en ninguna institución educativa, por ejemplo, te enseñan a sentir las emociones, a ver qué es lo que te pasa con eso, a ver cómo percibir, ¿no? O cómo poder transformar. Mm, Y creo que eso es una cuestión fundamental también, que hay que empezar a hacerlo sí o sí, porque yo he visto hasta personas, ¿no? Que uno le dice, vos estás enojado.
no, yo no siento nada. No, 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 pero no, 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 pero no me pasa. Después de hacer, ¿no? Algún ritual y alguna cosa, dice, ¡ay! Dice, empecé a sentirlo, o sea, hay tanto bloqueo que ni el cuerpo a veces puede sentir ya, ¿no? Exacto, Es como que nos hacemos un autobloqueo y donde el cuerpo ya no puede sentir. ¿Y qué pasa? Donde el cuerpo ya no puede sentir, tampoco va a poder percibir nuevas realidades o nuevas maravillas o no tan nuevas que siempre estuvieron, pero quiero decir, sí, a lo que me refiero es que, bueno, a ver que el mundo, ¿no? En el que vivimos no es un mundo tan desgraciado o tan ajeno a solamente una pantalla, ¿no? exacto, exacto. No, buenísimo, buenísimo. Me encanta el nombre de tu emprendimiento, dice Eco de la Tierra. Sí, bueno, y Eco de la Tierra, le puse Eco de la Tierra porque no solo por el eco, Ujú. ¿no? De que nosotros, Ecológico. obviamente, claro, uno va hablando y uno va haciendo y todo siempre va generando un eco, ¿no? Que Exacto. va, sino porque también la palabra eco significa enseñanza de conciencia del origen. Ah, Porque o sea, la idea justamente es basarse en varias culturas, no solamente la andina, que es la fundamental que tengo yo, ¿no? Pero sí. bueno, después también están las mayas, las mapuches de estos lados, donde Ujú, ha venido, bueno, gente, también ha venido, se han acercado unas mujeres medicinas mapuches, y mm, uno puede ir escuchando también su filosofía, su modo de vida, y uno puede ver que una cultura con otra cultura, con otra cultura, en realidad todos tienen un pedacito que van complementando todo lo mismo y es hermoso porque son exacto. distintas, sí, distintas formas de ver y de relacionarse con la naturaleza. Y lo fundamental, por ejemplo, que nos dijeron los mapuches es lograr, ¿no? Que nosotros como seres humanos seamos libres en cuanto a nuestro cuerpo físico. Ellos saben cómo, qué comer, que todo es comestible. O sea, yo he aprendido hasta que se comen las flores de los malbones. No sé si hay malbones allá. No sé. Bueno, no sé. Bueno, flores de malbones, flores, o sea, plantas que uno tiene de adorno, ¿no? Ay, O ay, 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 sí. ornamentales. Ujú. Bueno, hay todo hasta se come. Y entonces, cuando uno tiene esa seguridad física de decir no voy a morir de hambre, ¿no? O Sí, sea, puede, eh, eh, puede expandirse, ¿no? te, Puede te desarrollar te relajas, porque justamente la expansión viene a partir de la relajación, porque si estás tenso, te estás contrayendo y no tienes espacio, justamente. Y claro, muy, exacto. muy lindo lo que dices, porque justamente leí algo de los mapuches también que decían que su mayor orgullo era no haber transformado para nada la naturaleza, que está intacta desde que ellos han estado ahí miles y miles de años, ¿no? Y que ese es el mayor legado que otras culturas como la inca o la romana o la egipcia tienen grandes monumentos y pirámides y qué sé yo, pero han transformado la naturaleza, o sea, ya no se puede ver lo que era originalmente, ¿no? Exacto. Pero yo veo que las dos son dos mentalidades complementarias, porque una es el no hacer, es el mantener las cosas como están, y la otra es la transformación constante, ¿no? Todo el desarrollo impactante de la tecnología, por ejemplo. Pero lo Ujú. interesante es que cuando una persona del mundo tecnológico va de visita a la montaña, se queda en éxtasis de la belleza, de la paz, del silencio. Y cuando una persona de la montaña va a la ciudad, se queda en éxtasis de todas las comodidades y cosas impresionantes que ha desarrollado la tecnología. O sea, es un wow efecto en ambos casos, ¿no? Y la cosa, Claro. y esa es la maravilla de que existan las dos cosas.
pero si la tecnología se expande de tal manera que no permite que quede nada natural, entonces se degrada nuestra posibilidad de wow. Ujú, claro, claro. Porque yo veo, por ejemplo, las películas del Star Wars, es horrible, Ay, sí, viviendo entre fierros, en desierto, sí, cosas así, sí, ¿no? Dice, no, eso no me gusta, me quiero ver un poco de verde. Pero es lindo no satanizar ni uno ni el otro, porque para un lado es, eso es este subdesarrollo, eso es este arcaico, no vamos a ir de vuelta al tiempo de la edad de la piedra y cosas por el estilo. Y por el otro lado no son terribles porque están destruyendo todo y contaminando y qué sé yo. Y en esa polarización no hay ninguna solución. O sea, ese es el más grande conflicto justamente que hay ahora, ¿no? Y claro. justamente el respetar las voces de cada cultura hace que cada cual conserve la parte que está desarrollando y dándole toda su atención y todo su amor, ¿no? Porque hay tanto amor en la ciencia como hay tanto amor en la naturaleza. Sí, sí, por supuesto. Mm, Además, por ejemplo, yo considero que obviamente tiene que, porque somos todos diferentes, ¿no? O sea, exacto. tenemos una raíz en común, que todos somos seres humanos, todos somos un mismo espíritu, pero cada uno tiene una expresión distinta. Entonces, no podemos todos sentirnos cómodos en la montaña o todos cómodos en la ciudad. Ujú. Entonces, la cuestión es que haya esa variedad y que haya en el establecimiento de las relaciones. Yo creo que eso es fundamental porque ahí va a haber el respeto. ¿No? Exacto. La imposición, digamos, de uno, sobre todo, o sea, lo mío es mejor que lo tuyo y entonces por eso tienen que adoptarlo. No, sino que haya una libertad de elección, incluso de que uno pueda, así como va pasando, ¿no? En la vida misma, Ujú. de que uno pueda decir, bueno, hasta aquí hice tal cosa que estaba bien, estaba cómoda y ahora hago otra, ¿sí? Exacto. Y, Exacto. y no quiere decir que eso estaba malo o estaba feo, sino que, O bueno, que y fue hay un gente que sigue fracaso. estando ahí Exacto. y yo elijo ahora otra opción. Y nos Ujú. vamos moviendo y nos vamos corriendo y otro va a ocupar ese lugar porque tiene que aprender de ahí. Entonces, creo que justamente a eso va, ¿no? La diversidad dentro de la unidad. Exacto. Y no ya, claro, y no ya eso de decir, bueno, el régimen, todos somos del régimen comunista, listo, ya está, se acabó. O sea, O todos somos no, del régimen capitalista y lo mismo. claro, y todos somos, y bueno, y no, es que no somos todos, es que justamente hay mucha, y creo que cuanta más diversidad, mejor, porque bueno, hay más opciones para experimentar y si uno quiere quedarse cómodo en un espacio, se queda cómodo en ese espacio, y después irá variando a otro, y tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Con la expansión, con el avance, con el traer cosas nuevas, o sea, nuevas formas de ver la vida. Sí, 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 sí. Buenísima, buenísimo, buenísimo reporte, Mariana. Lindo verte de nuevo y me encanta lo que estás haciendo. Dice, por mi parte, yo originalmente estaba dando y sigo dando clases de Tai Chi. Y también estaba siguiendo el sufismo, la parte espiritual, de meditación, porque igual uno con los conflictos de adentro, uno siempre está en el modo búsqueda, búsqueda de respuestas. Y Sí. como tú dices, el encontrar la cosmología andina es para encontrar respuestas, no es para buscar respuestas, es para encontrarlas. Ujú. Y más importante de encontrar respuestas es seguir haciendo preguntas, porque eso es lo que nos mantiene en movimiento, ¿no? Y porque uno siempre está tratando de buscar la realización, y la realización es la muerte, porque te realizaste y después, ¿qué? Si sigues vivo, la vida Claro, sería demasiado aburrida, o sea, tiene que haber algo más allá que te sigue llamando, ¿no?
Es Así que que, cuando, ujú, perdón que te corte, Marce, pero mira, por ahí está bueno esto, como experiencia propia. Yo acá en este territorio, por así decirlo, habito hace como y más de 30 años, ¿no? ujú, Eh, y por ejemplo, hablando de los mapuches, cuando llega esta mujer medicina, hacemos recorrido por los territorios y todo. Y claro, ella en sus conocimientos por las plantas y por las piedras y las montañas, como las nombran ellos, empecé a descubrir que tenía, por ejemplo, alrededor de acá 2, 3 cuadras de mi casa, lleno de plantas medicinales para todo, en la cual uno pasaba y lo miraba como decir, qué linda plantita que queda bonito ahí porque lo pusieron ahí. Entonces ahí uno se da cuenta de que siempre estamos aprendiendo. Cuando uno cree que ha llegado, no decís, bueno, o sea, estuve habitando siempre el mismo lado, pasando por la misma planta, y yo no sabía ni qué era. exacto, y eso es lo lindo de tener otros puntos de vista que te hacen ver lo que está ahí, pero que no lo ves hasta que otro no te dice, mira. Y, y Exacto, la naturaleza exacto, está en todas partes, no solamente en el campo, también está en la ciudad y también está en nosotros mismos. Así que sí, sí, exacto. hay que aprender a reconocerla. Sí, y todo se va renovando y vienen apareciendo como nuevas visiones cuando uno ya está preparado como para ver eso, ¿no? O Exacto, sea, cuando uno está preparado para ver, se va descubriendo como otro mundo dentro de tu mismo mundo, porque en realidad uno no se fue para ningún lado, no es que me fui para allá, para Holanda, sino que... exacto. Para concluir esta linda entrevista, si tú puedes resumir en una frase, ¿cuál ha sido el cambio más trascendental tuyo, antes de la escuela y después de la escuela? Uf, bueno, en una frase em, te podría decir, va a quedar medio como medio esotérico, pero es descubrir la magia. O Descubrir. sea, en mi vida pasé de una visión de un mundo caótico, catastrófico, que no tenía sentido, Ajá, a una vida totalmente diferente dentro del mismo mundo, en apariencia caótico, pero a una vida llena de sentido y de aprendizaje, cada vez un aprendizaje diferente, a tomarme las cosas justamente como desafíos y no ya como un sufrimiento o un impacto de decir, ay, pobre de mí. No, sabiendo que cada cosa que se presenta uno tiene la respuesta, porque exacto. ha surgido de una pregunta que uno se ha hecho, ¿no? Eh, Consciente o inconsciente. Y bueno, y eso te abre a la magia, a la maravilla, que es más allá de la magia de Disney, sino que tiene que ver con la magia de justamente decir, bueno, ¿cómo podés vivir en apariencia bien cuando todos por la misma situación están como desbordados, ¿no? Y ujú. uno ante la misma situación ya puede responder totalmente diferente, hasta te diría que, bueno, que casi como riéndose, A veces como más diciendo, bueno, es magia. tengo, tengo, esto viene ya uno como que viene pasando tantos desafíos que dice, bueno, sí, ya está, bueno, ya. No exceda nada. Ok, próximo. El próximo, bueno, a ver ahora. Lindo, Mariano. Muchísimas gracias por tu tiempo y por toda tu historia y por inspirarme más todavía en seguir en el camino. Ahora, bueno, yo estoy Estamos, dedicada a la enseñanza de los códigos andinos acá también, así que con más experiencias, mejor todavía, más, más batería.
Sí, creo que estamos todos en eso. Ahora uno se da cuenta también, porque nosotros que empezamos hace unos años, ¿no? Y bueno, por ahí uno se centró más en uno, Ujú. pero ahora nos damos cuenta cuán necesaria es, ¿no? También Exacto. esta visión diferente, esta nueva forma de transformar. Así que bueno, y saludos a Kai. Gracias. Un beso grande y un Gracias. abrazo. Beso a la Argentina porque yo viví en Buenos Aires 3 años también, así que es parte de mi alma también. ¡Oh, qué bueno, Marce! ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, sí, Bueno, saludos por allá también. Y gracias. bueno, nos seguimos encontrando en el camino y seguimos conectados también en las construcciones en las distintas partes del mundo. Absolutamente. Gracias, Gracias, Mariana. Marce. Besos, Chao, chao, chao. chao, chao.